Yo no sé, Andrea, si tú me dices con Marita, sin más preámbulo, ¿verdad? Comencemos. Tú Ya sabes ya que te hablo hiciste tu mucho, presentación, tú estás orgullosa de ser visionaria y nosotras encantada de que seas visionaria. muy Ahí emocionada. estamos. Amo con locura a Marita, Marita lo sabe. Bueno, Marita y Andrea ya han tenido experiencia conmigo, hablo un poquito, pero vamos a tratar de resumirles a toda esta comunidad maravillosa, a la cual le doy la gracia a Madrid, a México, por supuesto a Venezuela, a Panamá, a España, a todas las personas que se reúnen, que escuchan hoy, que van a escuchar por diferido, una concepción que para ustedes o para muchos pudiera significar algo repetitivo o pudiera significar algo que no pudiera tener significado, porque hablar de liderazgo es hablar de un tema más que muchas personas conversan. Sin embargo, hablar de liderazgo femenino pareciera poner como un punto aparte de lo que significa, pero también se ha hablado mucho de ese liderazgo femenino y constituye un tema que de alguna u otra manera, para lo que hemos estudiado, la concepción propia del liderazgo, ha sido dificultoso porque siempre deviene de atributos, de cualidades, pero con una característica primordial, deviene de una esencia netamente adolescentista, patriarcal, bajo contextos de atributos del hombre y no de la mujer. En esa búsqueda, sobre todo, ¿verdad? Voy a confesar porque soy visionaria, soy consultora visionaria y ustedes son mi familia. En esa búsqueda, cuando comencé a realizar el doctorado, que comencé a investigar propiamente lo que constituía la figura del liderazgo, para visualizarlo de una manera distinta, entendiendo que las organizaciones públicas o privadas mucho de lo que ellas hacen, realizan, deviene del liderazgo, ese liderazgo que muchas veces todavía se confunde con el jefe, con el gerente, que no se entiende realmente quién debe ser la persona que lidera. Muchos líderes no saben que lo son, muchas personas creen que son líderes sin serlo, o toman atributos que no le corresponden a ese liderazgo. Pero les comento que el liderazgo se aprende. Y en ese aprender del liderazgo bajo el contexto de una enseñanza, de una experiencia, de una vivencia, pues me tocó a mí desde el punto de vista personal vivir metamorfosis personales que me comenzó a autodescubrir o a volver a descubrirme en una metamorfosis de quién era María Alejandra. Pues la María Alejandra que están viendo hoy, que es mujer, que es mamá, que es abuela, que tiene 52 años y ahorita el próximo mes cumplo 53 años, que ha durado en la administración pública 25 años, pero tengo 30 años de graduada, ha pasado por muchas facetas dentro del contexto de la gerencia, porque siempre he estado en cargos gerenciales. En esos cargos gerenciales yo confundía lo que era ser jefe con gerente. En algún momento tomé el atrevimiento de considerarme ser líder porque las personas me seguían sin entender realmente lo que era la esencia. En ese autodescubrimiento de como persona, como María Alejandra, de cuál era la esencia, tomando en consideración lo que constituía esta incertidumbre, este caos, viendo a nivel de cualquier país, pero vamos a colocarnos en Venezuela, qué pasaba con las organizaciones públicas y privadas, porque tengo experiencia tanto en la parte pública como en la privada, de que algo sucede en las organizaciones que no terminan de fluir o que realizan un trabajo cotidiano, pero pareciera no tener una perspectiva o una mirada a futuro, o esa mirada a futuro se las va comiendo la incertidumbre y las personas se van quedando en ellas. Me empezó a preocupar cómo las organizaciones públicas o privadas desechan al talento y al capital humano, bien sea porque los despiden, bien sea porque las personas se agotan, bien sea porque sencillamente renuncian. Y algo pasaba con el contexto de esa figura. También tuve la experiencia de ver cómo instituciones a las cuales todavía amo y respeto tienen un organigrama y una configuración de una misión y visión hermosísima, pero que no corresponde y no es congruente con la realidad de las personas que la conforman. Y que puede una institución estar acabada, teniendo estructura, y estar muerta en vida, estando, ¿verdad?, en existencia de ello. Ante esa realidad de la que se les presento a través de una vivencia, comencé a señalar que tiene que existir algún motivo más allá de la emoción de María Alejandra o más allá del contexto del romanticismo, porque sí soy un poco romántica e idealista, pero creo que el mundo es de los idealistas y de los que soñamos. Comencé a trabajar en función de qué hacer para que las organizaciones públicas y privadas, guardando la distinción en la esencia de cada uno,
pudieran comenzar a revivir, pero a revivir en el contexto de estar vivas propiamente y sentirse, porque analicé como abogado, si una organización como persona jurídica tiene responsabilidad de cualquier tipo, hablemos de una responsabilidad penal, es decir, que esa persona jurídica en el contexto de sus seres humanos pueden ser calificados como delincuentes y pueden ser sometidos a una prisión preventiva. ¿Por qué no analizar la esencia de lo que está pasando? Y la esencia es el ser humano. En esa investigación de la esencia del ser humano, descubrí que la raíz tiene que ver, desde mi postura, con todo el respeto para todas las personas, y por eso se los presento con mucho cariño y con mucha humildad, el contexto de la figura de liderazgo desde la esencia de la mujer. Por supuesto, como feminista, rompo un paradigma, porque la postura que les voy a presentar a ustedes como feminista de la esencia de la mujer no significa que el liderazgo tenga que ser llevado siempre por una mujer. Todo lo contrario, para el feminismo, el cual, ¿verdad?, yo estoy aliada y formo parte, es en el contexto de la igualdad de género. Y en esa igualdad de género he entendido que la esencia de la mujer es aprendida y debe ser aprendida por hombres y para mujeres. Y eso es lo que yo les voy a presentar hoy, ligado con algo muy importante que tiene que ser cómo alimentar el alma de las empresas y cómo alimentar el alma de las empresas desde el punto de vista jurídico, y que definitivamente toda organización privada debe tener definitivamente consultores especializados. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad?, dentro del contexto, que cuando nosotros hablamos de lo que significa ser mujer, siempre hablamos de luchas, hablamos de esas conquistas de la mujer de que la pone presa porque está con un de esa mujer que murió quemada en una industria por defender los derechos laborales. Hablamos de esa mujer que conquistó, que era invisibilizada. Hablamos de esa mujer que nunca supo rostro en la época del siglo V antes de Cristo, o la mujer, ¿verdad?, que está dedicado el primer testamento a nivel mundial, que pronto lo verán en una revista, que fue dedicado a una mujer, pero que nadie conoce el rostro de ella. Esas mujeres invisibles que existen en la vida, pero que me preocupa que en el siglo XXI, en plena posmodernidad y en el pleno poshumanismo, sigamos siendo invisibles o sigamos bajo una tarea o una visualización de una lucha constante de que somos invisibles. No, ya va. Somos visibles y tenemos que seguir siendo visibles, y para ello tenemos que trabajar. Y para ello tenemos que trabajar reconsiderando y determinando y significando lo que significa ser mujer. Ser mujer dentro del contexto, género, constructo, tiene que ver con ser libre. Las mujeres nacemos para ser libres, pese a que la historia nos ha llevado a muchos contextos de opresión y de subordinación. Nos ha llevado a una sociedad patriarcal donde la mujer hay que aceptarlo. De esa manera hemos formado parte, porque en muchas oportunidades, por cultura, por tradición, nos hemos acostumbrado a ser patriarcales. Nos gusta tener un hombre, ¿verdad?, que nos mande. Muchas veces nos gusta tener un hombre que nos cele. Muchas veces nos gusta tener un hombre que nos guíe. Y pareciera, ¿verdad?, que deviene de la propia cultura. Y no nos hemos dado cuenta que la mujer nació para ser libre. La mujer nació con una característica distinta al hombre, para ser iguales pero diferentes y para podernos complementar. Eso significa que la historia ha constituido algo fundamental para lo que la mujer, dentro del contexto antropológico, dentro del contexto de lo que significa la historia, ella se ha caracterizado, y es esa lucha. La mujer no se ha dejado, la mujer no le ha importado, a diferencia de muchas personas, en este caso del hombre, sin tratar de ser discriminatoria, todo lo contrario, creo en la igualdad de género. No nos ha importado estar en segundo lugar, no nos ha importado ser invisible, solamente hemos querido aportar. Y eso constituye parte de la esencia de la mujer. Pero eso de querer aportar, querer conquistar, querer estar, querer criar, querer colaborar, ha llegado un momento donde la mujer por sí sola, por su propia esencia, ha tenido que sobresalir. Y a ella le ha costado entender que sobresalir en tanto mundo de oscura o de esa figura visible, pues le ha costado entender lo que significa ser empoderada, lo que significa tener amor propio, porque se nos ha desechado, no se nos ha enseñado. Pero quiero decirle a todas las mujeres que eso se aprende, y no importa la edad que uno posea, lo importante que nosotros tenemos que tener es el autoconocimiento personal. ¿Y de dónde deviene esto que yo les estoy diciendo? La historia misma, que es algo maravilloso y que ningún ser humano puede perder de vista, como ya les había informado, ha constituido un mundo donde invisibiliza y visibiliza a la mujer a su antojo.
Tenemos, ¿verdad?, una época de socráticos, de presocráticos y de socráticos, donde la mujer estaba invisible y nadie conoce, como siempre, ¿verdad?, lo había comentado, porque soy amante de la filosofía, que la persona que estaba al lado de Sócrates, que no era su esposa, pero que sí era, ¿verdad?, su amiga, porque Sócrates era homosexual, constituía a su consejera, pero nunca nadie supo de ella. Igual, ¿verdad? Platón tuvo una mujer a su lado frente al contexto donde la sexualidad no tenía nada que ver con las concepciones del conocimiento. Avanza la historia y en la época romana, donde ese hombre, luchador, gladiador, formaba parte del contexto, siempre tuvieron a su lado, queriendo no, aliados, bien sea su mamá, como Rómulo y Remo, pero también teniendo, ¿verdad?, a esposa como Justiniano, que creó y transformó el mundo jurídico. Avanza la historia y la mujer comienza a visibilizarse de una manera de acuerdo al contexto, que tiene que ver, por ejemplo, en la Edad Media, donde ese siglo no eran considerados brujas. Y ese siglo donde eran considerados brujas, que es un siglo o 100 años de historia triste, habría que pensarlo o comenzarlos a mirar desde otra óptica, porque son 100 años tristes donde nos consideraron brujas, donde nos quemaron a nosotros por pensar diferente, pero que existen dos tendencias para poder visualizar la mujer. Una que se logró visualizar como la figura de cortesana, otra como esa figura del contexto de lo que pudiera significar bruja, porque marcaba la distinción. Comienza a visualizarse el contexto del conocimiento. Llegamos a esa época donde nace la concepción propia del Estado, que tiene que ver con el Renacimiento, y el hombre se da cuenta que no queremos más oscuridad, no queremos más creencias, no queremos más estereotipos, entre comillas, y comienza el renacer del hombre. Hombre, pero no mujer. Y es esa época del Renacimiento tan hermosa, donde vemos arte, donde muchas mujeres tuvieron que colocar anónimos, ser invisibles para poderse visibilizar. Y esa época del Renacimiento permitió a la mujer identificarse ella dentro del contexto de su feminidad como cortesana, como en el contexto de poder tener un espacio dentro de la lucha, aun cuando existían muchas mujeres detrás y delante de ese contexto. Así avanza la historia hasta llegar a lo que nosotros llamamos la modernidad, que ya la estamos terminando, o ya terminó, en esa modernidad donde el hombre se descubre, se autodescubre, comienza a hablar de valores, pero comienza en esta sociedad contemporánea a hablarse de concepciones de que somos diferentes, violación contra las mujeres, gerentes hombres, mujeres que son acosadas en las empresas, mujeres que no reciben, no tienen, ¿verdad?, un salario justo, mujeres que no se les contratan porque ya son mayores y tienen la menopausia, mujeres que no se les contrata porque pueden salir embarazadas. Siempre ha existido ese sesgo y todavía existe dentro del contexto de la visualización de lo que tenemos como la mujer. Pero el problema ahora es mayor, porque dentro de ese contexto histórico, de lo que se les ha presentado y de lo que hemos tenido y de que nunca podemos olvidar, porque nosotros somos producto de esa historia, tenemos la posmodernidad. Queridos amigos, ¿verdad? Es importante que prestemos atención. La posmodernidad propiamente, como esta época, ¿verdad?, que estamos en los actuales momentos, que uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que existen tantas figuras de abusos sexuales? ¿Qué pasa que existe tanta corrupción en América Latina, en el mundo entero? ¿Qué pasa que existe tanta gobiernos marcados con el socialismo o con el figura del marxismo o con la figura liberalista? O sea, porque hay tantas cuestiones tan opuestas, pero al mismo tiempo tan radicales. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Por qué ahorita se habla solamente de una inteligencia artificial? ¿Qué pasa con la figura de los sentimientos? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este mundo de caos e incertidumbre donde nosotros no vivimos, sino que parece que la vida nos vive, y que eso ha impactado definitivamente a las organizaciones, porque dependiendo el estado, el país donde se encuentre o la manera como ellas estén constituidas, esas organizaciones han comenzado a violentar normativas sin darse cuenta y tampoco se han sometido a ese proceso de la posmodernidad. Quiero decirles que la posmodernidad, así, ¿verdad?, con la careta quitada, constituye un malestar creciente. Sencillamente, ¿verdad?, nos molesta y nos ha molestado despedirnos de la modernidad, porque no hay nada que le moleste más al ser humano que cambiar. Y no hay nada que le moleste más al ser humano que salir de su zona de confort. A la mujer le gustó en algún momento ser invisible y cuando salimos de nuestra zona de confort nos contó entender de que teníamos que ser empoderadas y que teníamos que trabajar en función de nosotras, por nosotras, para poder garantizar y lograr esa igualdad de género. Lo mismo sucede con la modernidad. Ella entró bajo la figura de las máquinas, entró bajo la figura de la inteligencia artificial, entró bajo la figura de ellos y la modernidad comenzó a despedirse, pero yo me molesté porque estaba acostumbrada a lo que ya estaba escrito. Pero para
diferencia de ese malestar, no es un malestar de María Alejandra, de Andrea o de Ana o de Marita, no es un malestar colectivo, o sea, todo el mundo está molesto por algo. Y eso sucede en la sociedad ahorita, todo el mundo está molesto por algo, todos estamos molestos por las noticias, todos estamos molestos porque se va la luz, todos estamos molestos porque el gobierno no es lo que nosotros queremos, todos estamos molestos porque la empresa, ¿verdad?, no otorga el salario que corresponde, todos estamos molestos porque el índice de corrupción a nivel global es tremendo, estamos molestos por el cambio climático, estamos molestos por todo. Eso forma parte de la posmodernidad y en eso tenemos que aprender a vivir. Esa figura ha generado que pareciera que nosotros mismos como seres humanos nos hemos dado cuenta que la salida no es la sociedad humana, sino que definitivamente como que nosotros, como seres humanos, no hemos dado la talla. Y como no hemos dado la talla, fíjense ustedes la diatriba y la paradójica de lo que constituye la propia esencia desde el punto de vista histórico, buscamos que alguien dé la talla por nosotros, eso sí, sin perder espacio de manera individual. Y entonces comenzamos a hablar de la tecnología, comenzamos a hablar de las redes, que es hermoso, que es buenísimo, pero el problema es la perspectiva y la visión con que nosotros le estemos aplicando o le estemos visualizando. Porque desde el punto de vista histórico, filosófico, desde el punto de vista doctrinario, pretender que la salida no sea el ser humano, sino que nosotros le demos la salida a una máquina, que una máquina sea la que decida si una persona puede estar privada de libertad o no, que una máquina seleccione, un software, seleccione el talento humano de una organización, que una máquina determine cómo se le va a calcular las prestaciones a una persona o ese capital humano, comienza a tener diatriba. Es ahí cuando el postmodernismo pretende olvidarse de la historia y dice, ya dejen de tanta hablar tontería, dejen hablar de Sócrates, dejen hablar del Renacimiento, dejen hablar de Descartes, dejen hablar de todo lo que constituye, porque lo que hablan son puras locuras y no han llegado al resultado. Y comienza una exaltación muy subjetiva a lo privado, es decir, comienza, y por eso es que vemos ahorita en la actualidad tanto contexto de abusos sexuales, pedofilia, porque existe una figura del hedonismo, del narcisismo, donde el ser se convirtió en un ser individual, porque estoy tan cansada del colectivo, estoy tan cansada de que la modernidad no me dio respuesta, que me voy a dedicar a mí, vivo y ya veo a ver cómo vivo. Y esa figura ha generado que comencemos a tener en esa posmodernidad fragmentos de indiferencia. Es decir, que el hombre, en este contexto, el ser humano, tiene una imagen cóncava, pero pasiva del ser humano. Exaltamos al hombre como si fuera todo, por eso es que los líderes se convierten como si fueran mesías, y los líderes no son mesías, los líderes son seres humanos, para poder gerenciar y para poder regentar y para poder transformar, no para poder hacerle la vida y el contexto a una organización o a una persona. Es así como volvemos a retomar a lo que significa la magia. Si entendemos lo que significa esa posmodernidad, que nos guste o no, tenemos que aceptar y tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que darle una mirada distinta. Y eso depende de nosotros, de una manera sólida y responsable. Y depende de nosotros porque ya tenemos que dejar a un lado que como vea, vamos viviendo un día a la vez. Es cierto, hay que aprender a vivir un día a la vez, pero hay que organizarse, hay que planificar, hay que establecer estrategias, porque de eso forma parte de la vida y hay que aprender a convivir. Esa figura de volver a mirar o de volver a mirar de una manera distinta, no es al hombre ni a la mujer, sino a la propia existencia humana. La existencia humana nos obliga en esta etapa de nuestras vidas que estamos viviendo, donde estamos marcando una huella importantísima y donde la historia marcará hitos tremendos, tiene que ver con el yo mirando al otro, es decir, la concepción que yo tenga de la intersubjetividad, la manera como yo me pueda comunicar con Marita, la manera como yo pueda aceptar que Marita sea distinta a mí, pero que yo la respete porque ella no piensa de la misma manera, la manera como, estando en una organización donde mi jefe puede pensar diferente a él, yo le puedo hacer entender como subgerente, como trabajador, como empleado, de que él no es líder y que no está causando la diferencia sin causar un caos o una incertidumbre. Es decir, es repensar en la reacción y en la relación que tiene el ser humano nuevamente con el mundo, porque es todo lo contrario. A diferencia de lo que cree el posmodernismo en sus autores y en su doctrina, que el hombre está cansado, si el hombre se cansa, le damos una taza de café, como la que yo tengo aquí, le damos, ¿verdad?, dos palmaditas y se me despierta, porque el posmodernismo es del hombre junto con esa característica de lo que constituye propiamente el protagonismo, donde la esencia y el fundamento desde mi postura, con toda humildad, tiene que ver en el amor.
Pero el amor no ese amor como ustedes, ¿verdad? Lo hemos acostumbrado a ver en una novela romántica o pues lo hemos acostumbrado a ver en el contexto de lo que pudiera significar una serie o en un libro, en una poesía, que todo es hermoso porque alimenta el alma. No, yo les vengo a hablar de lo que significa el amor desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la relación con las personas, cuyo sustento es la ética y es lo único, con todo respeto, que realmente va a lograr alimentar no solamente el alma de las organizaciones, sino el alma de lo que constituye este mundo que depende de nosotros, que se termine de destruir ante la concepción de la intersubjetividad entendida de manera errada o que nosotros la transformemos, pero estoy segura de que la vamos a transformar. Eso obliga a entender que en las organizaciones, pero también en el mundo en general, se va a presentar una nueva visión de liderazgo. Existen muchos tipos de liderazgo, queridos amigos. Liderazgo autoritario, liderazgo mesiánico, liderazgo jesuita, liderazgo, ¿verdad? 5H, 5F, alfa, omega, distintas características. Pero quiero decirles una noticia. Todas estas características devienen de corrientes filosóficas, de acuerdo al momento histórico, o devienen de conductas emocionales de las personas que hayan creado esos tipos. Pero analizado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista doctrinario, todos tienen un rasgo característico que tiene que ver con la concepción del hombre masculino, porque se le otorga atributos que debe tener el líder mujer que no tiene por qué tenerlo, pero se le olvida mucho más allá que para nosotros poder hablar del líder, tenemos que hablar del ser humano que está detrás de él. Por eso es que escuchamos frases de que se nace líder o se hace líder. No, el líder pueden hacer con determinados atributos, pero realmente, definitivamente, el líder se transforma, se cambia, aprende, se reconstruye, tiene humildad, tiene sabiduría, tiene la capacidad de poder saber que se equivoca, aceptar la equivocación como algo válido, algo hermoso dentro de esa situación para poder transformar. Y eso es lo que se requiere dentro de la figura del liderazgo posthumanista. La posmodernidad obliga y nos ubica en el poshumanismo, que es la era actual, donde se van a desafiar convenciones tradicionales, donde la inclusión, la diversidad, las personas lesbianas, las personas, ¿verdad?, que no tienen la misma tendencia sexual, las personas que quieren ahorita abrazar un árbol porque creen que eso forma parte de la vida, las personas que son heterosexuales, es vivir en un mundo de complejidad que de alguna u otra manera nos afecta, pero que también afecta a esa organización. Estamos hablando de un mundo que cambia, un mundo que impulsa y exige un liderazgo más inclusivo, un liderazgo que entienda que el bienestar debe ser para todos y que el bienestar de todos es el bienestar de cualquier organización. Pero no basta con crear un organigrama, eso ya está desechado, eso es X, hablar de organizaciones que sean totalmente, ¿verdad?, verticales, eso no está permitido, pese a que las organizaciones públicas se disfrazan de ser horizontales y son todas verticales, porque siguen teniendo orden de mando. Muchas organizaciones privadas también quieren pretender seguir en ello porque estamos acostumbrados como seres humanos a que nos controlen, a que nos dominen, a que nos llamen para castigarnos, a que nos llamen, ¿verdad?, para llamarnos la atención. Pareciera que funcionamos bajo ese contexto de una tendencia netamente como si fuéramos animales frente a esa relación. Pero la noticia es que no. La noticia es que estamos en una posmodernidad y esa posmodernidad nos obliga a estar en el poshumanismo. Y el poshumanismo nos obliga a repensar en lo que es el liderazgo. Ese liderazgo que deja a un lado y que cuestiona las tradiciones propias de lo que significa ser líder carismático, que estamos acostumbrados, que queremos un mesías para que nos resuelva todo. Nos gusta un líder que nos autoritario, queremos un líder que sea empático y realmente la situación es que no ninguna de esas soluciones es válida, porque requerimos, ¿verdad?, una visión netamente colaborativa, donde ahorita el bienestar sea colectivo, porque recuerden que estamos viviendo una época donde el hombre se cansó del propio hombre. Eso significa que el liderazgo poshumanista, que ya existe, que ya está determinado, que ya existen las tendencias científicas y doctrinarias para poderlas señalar dentro del contexto, tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con la ética que va a ser su fundamento, tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con el empoderamiento, pero no el empoderamiento que yo diga soy mujer y por eso soy empoderada, no, eso no te hace empoderada. Empoderada significa mucho más allá y no hay que confundirse. Empoderada también significa que yo me canse, empoderada significa que yo diga que no lo puedo hacer, o sea, todo eso forma parte del reconocimiento propio de que yo me autodescubra.
Sí, para poder hablar de ese poshumanismo, tenemos que comenzarnos a mirar a nosotros mismos en el espejo, que es tan incómodo. Y no para saber si realmente, ¿verdad?, tengo el pelo bien secado, o si no tengo ojera, o para ver cómo quedó. No. Me tengo que mirar a mí misma como persona. ¿Qué no me gusta de mí? Y ver, porque eso es lo más difícil del mundo, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no acepto. ¿Por qué nosotros como personas somos tan dados en criticar al Estado, a la sociedad, a las organizaciones, que el jefe lo hace mal, que la política de trabajo está mal efectuada, sin antes nosotros mirarnos a nosotros mismos? ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo por mí? ¿Qué estoy haciendo yo por mi entorno? ¿Qué estoy haciendo yo para poder marcar una huella? Y marcar una huella no significa dar una conferencia, no significa, ¿verdad?, ser una persona que gane dinero o ser una persona que esté en un cargo fundamental. Ser persona y mirarse significa dejar una huella positiva, si sea una gotica. Y esos son los albores del siglo XXI, de ese liderazgo. Y ese liderazgo, queridos amigos, y para buena razón de nosotros como visionaria, es de las mujeres, pero de las mujeres dentro del contexto del feminismo. Ojo, feminismo no solamente es mujer, feminismo también son hombres con pensamiento feminista. Fíjense que ya desde la época antigua tenemos, ¿verdad?, muchos anécdotas propios de ese liderazgo, bien sea a través de Cleopatra, donde teníamos un liderazgo netamente militar, tenemos, ¿verdad?, posiciones de poder en muchas personas de las que pudieran efectuarse, como ya les había señalado, Juana de Arco, otras visualizaciones en las que se vayan a presentar. Pero si lo visualizamos en la época actual, para nosotros poder decir quiénes son líderes en el día de hoy. Nosotros, ¿verdad?, lo primero que pensamos es, por ejemplo, Rigoberta Menchú, o pensamos en Malala, o pensamos, ¿verdad?, en la que fue primera ministra de Britania, pero no pensamos en Marita, no pensamos en Andrea, no pensamos en Ana, no pensamos, ¿verdad?, en mi vecina, no pensamos en la persona que limpia. Y quiero darles la noticia, que aquí la única solución para poder sobrevivir y pasar a otra etapa, que no sabemos cuánto durará esta, del poshumanismo, es descubrirnos y aceptarnos como personas en nuestra valía, en colaboración. Todos somos importantes. Y en el momento de que entendamos de que todos somos importantes, entendiendo mi propia esencia como ser humano, comenzamos entonces a visualizar esa esencia que yo la llamo liderazgo con esencia de mujer. ¿Por qué liderazgo con esencia de mujer? Primero, suena feminista y suena, esta es muy loca, solamente quiere a las mujeres. No. Cuando yo hablo de esencia de mujer, hablo de un prototipo de ser humano que se requiere en el poshumanismo, tomando en cuenta el cansancio que tenemos nosotros los seres humanos, porque estoy tomando a un ser humano que ha luchado, que no le ha importado ser invisible, que no le ha importado ser cuidadora, ser madre, no le ha importado trabajar, no le ha importado asumir cuando el hombre se fue a la guerra, asumir todo el contexto del cuidado de los hijos, del cuidado de cómo, ¿verdad?, administrar, porque son mejores administradores y menores en esto. Estoy hablando de esa mujer guerrera que tiene cualidades, que tiene características que se asocian con la experiencia femenina, pero que debe ser aprendida por las mujeres y por los hombres. Estoy hablando de esa esencia de mujer que va mucho más allá del género biológico. Ojo, es decir, estoy hablando de características, estoy hablando de roles, no de estereotipos, estoy hablando de desafíos, estoy hablando de contextos culturales que logramos atravesar mucho más allá, y estoy hablando definitivamente de esa esencia de mujer que deja a un lado la careta o la etiqueta de víctima para poder decir, aquí estoy yo. Soy un ser importante en la sociedad, y ese ser importante en la sociedad es tan valioso que logré vivir tanto tiempo a la sombra del hombre que ahorita no me importa que el hombre tenga ese liderazgo. Lo que quiero es que el hombre tenga la esencia de la mujer, de lo que significa propiamente el contexto del amor. ¿De qué manera? Pues es que cada persona, independientemente de su género, cultiva cualidades, cultiva experiencia, cultiva valores, sobre todo tomando en cuenta que en esta época tenemos hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, mujeres, ¿verdad?, u hombres que no tienen el contexto o no tienen claridad de la sexualidad, y todo pudiera ser dentro del contexto válido, independientemente de las características éticas o morales que ustedes puedan poseer. Lo que no podemos es reducirlo a una línea estática para poder dirigir una organización, inclusive para poder nosotros dirigir. Entonces ahí se presenta en ese liderazgo de la esencia de la mujer el desafío de cómo eliminar y cómo
ver más allá de los sesgos de género. Está comprobado, aunque ustedes no lo crean, que aun cuando existen, ¿verdad?, muchos grupos feministas que todavía a la gente le molesta escuchar feminismo porque cree que son esas mujeres, ¿verdad?, locas que se quitan los sostenes o que se van a, ¿verdad?, a ir a una plaza y se van a encerrar. No, no, somos seres pensantes, somos seres, ¿verdad?, que podemos tener esposo, somos seres, ¿verdad?, que también lavamos, cocinamos, pero que también trabajamos, que también nos miramos en el amor propio, que nos arreglamos las uñas, pero que también cultivamos el alma. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Pero también somos seres humanos, somos personas dentro de esos egos que también le decimos a nuestra pareja que también limpie, que también cuide, pero también entendemos que no necesitamos tener a un hombre a nuestro lado para tener esa esencia, que no necesito tener hijos porque eso es una decisión de vida. Sencillamente soy yo como ser humano. Es decir, que hay que dejar a un lado y entender que por el hecho de ser mujer, por el hecho de que yo tenga rasgos biológicos, de que tenga la menstruación, de que me venga la menopausia, de que tenga cambios hormonales, porque son ciertos, eso es válido, eso es lo que nos hace vivir, eso es lo que nos hace palpitar, así nos cueste, se los digo, porque yo por una esterectomía tuve que, pasé por una menopausia precoz y es horrible, entre los calorones, los sofocones, entre que la piel se te pone marchita, porque es realmente una existencia, uno cree que se le va acabando la vida, dentro de ese contexto no hay que aprender a disfrutarlo, porque eso es lo que me hace diferente al hombre, y el hombre tiene que entender que yo poder vivir con esos cambios climáticos, con esa menopausia, con ese embarazo, con ese contexto, ¿verdad?, de poderlo visualizar, es lo que genera y se requiere representación real, no representación simbólica, que es lo que ha hecho el modernismo, que ha creado políticas de equidad de género, donde señalan, bueno, ya tenemos, ¿verdad?, el PAC, tenemos 2 mujeres, sin saber quiénes son esas 2 mujeres, o sin saber si esas 3, 10 mujeres realmente representan a las mujeres, porque no es cualquier mujer, la mujer no quiere, porque hemos luchado mucho para eso, que nos tomen en cuenta por ser mujer por sexo. No, nosotros queremos que nos tomen en cuenta por ser quienes somos, por ser Andrea, por ser una mujer empoderada, por tener conocimientos en tecnología, por ser una mujer organizada, por ser una mujer con paciencia, que sabe escuchar, cualidades propias que otras personas pueden aprender de nosotros, no por el hecho de ser mujer que me estén dando una cuota como un regalo. Eso permite entonces que comencemos a programar dentro de ese liderazgo conciencia, programas de desarrollo y verdaderas políticas. Y ustedes dirán, sí, Malala, suena muy idealista. Miren, con todo respeto a todos los que me estoy escuchando, se lo quiero decir. Este mundo, con todo respeto, ¿verdad?, valga la redundancia, es de los que soñamos. Y es de los que soñamos y que creemos que aún una gotica, un pétalo, una escritura, una palabra, deja mucho más que no hacer absolutamente nada. Así de sencillo. Este mundo, señores, donde realmente nos galopa el que el ser humano no quiere vivir como ser humano. O sea, eso es el problema. El ser humano quiere que las máquinas nos hagan todo y por eso creamos el mito, ay, que estoy asustada, que la máquina me va a desechar, me va a desplazar. Ese mito es creado por nosotros mismos, porque realmente estamos cansados de buscar soluciones a lo que no tenemos porque no nos hemos descubierto. Esta es la época donde verdaderamente renace, no el hombre, sino la existencia del ser humano. Entonces, es la época donde el ser humano deja a un lado el síndrome de Peter Pan, deja a un lado el contexto de que la culpa es de la vaca, que la culpa es del Estado, es del gobierno, es del otro, es del hombre. No, la culpa es de cada uno de nosotros. Y para poder asumir la responsabilidad, asumo esa postura. Esa postura obliga entonces que el liderazgo con esencia de mujer se convierta en un liderazgo transformador, un liderazgo que abrace, un liderazgo que incluya, un liderazgo que logre cambiar significativo sin tener problemas de ego. Para eso me tengo que revisar yo. Por supuesto que todos somos seres humanos que tenemos problemas en algún momento de soberbia, de egos, de que nos reconozcan. Pero en esta época, queridas amigas, es el momento de dejar a un lado los egos, porque el hombre se está perdiendo a sí mismo y por eso es que está ganando tantos aspectos sexuales y tantas locuras que uno dice, bueno, ¿será que es el apocalipsis? ¿Será que se está acabando el mundo? ¿Será que viene, verdad, Dios, verdad, y nos va a acabar a todos? O sea, algo está sucediendo. O sea, estos cambios climáticos son producto de nuestros consecuencias y de nuestros actuares históricos. Y no podemos permitir que el hombre se desdibuje cuando el poshumanismo nace para el propio hombre. Donde es ahora donde la innovación y la creatividad van a tomar cabida, porque es la innovación y la creatividad lo único que puede superar y que puede disfrutar o permitir disfrutar lo que es el caos y la incertidumbre. Vivir el caos y la incertidumbre es la cosa más horrible cuando no se entiende que estas son oportunidades.
pero no vamos a hablar de esas oportunidades del COVID. Ah, no, que el COVID, ¿verdad? Me hizo emprendedora, me hizo creativa, porque me obligó a encerrarme, entonces no, no, no. Eso fue algo obligado de que yo me permití autodescubrir. Asumamos el aspecto positivo de lo que generó el COVID dentro de las empresas, pero ojo, olvidemos, ¿verdad? O no olvidemos que esa figura del COVID a nivel mundial también obligó a repensar al ser humano porque pensábamos que ya nos íbamos a morir, comenzamos a visualizar la importancia de lo que era tener ese compañero, comenzamos a ver esas caras tan importantes a través de la tecnología. Eso es lo que significa la verdadera innovación y la creatividad, entendiendo que el empoderamiento ahora no va a ser solamente de Ana, sino que el empoderamiento es de Ana con Marita y el empoderamiento es de Andrea con María Alejandra. Estamos hablando de un empoderamiento colectivo. Quiero decirles, muchachas, que si hay algo que ha sufrido la mujer es que hablamos mucho de empoderamiento, hablamos mucho de sororidad, pero pocas veces somos sororas y pocas veces somos realmente empoderadas. Somos empoderadas porque nos visualizan, pero en nuestra casa o en nuestro yo interno tenemos miedo, realmente tenemos, ¿verdad? Una situación que tenemos una doble cara. Eso no es ser empoderada. Somos, ¿verdad? Sororas porque vamos para una charla de mujeres, pero nos encanta hablar mal de la otra mujer. Eso tampoco forma parte de la sororidad. Somos sororas, ¿verdad? Cuando nos interesa, pero no somos sororas para estar en el momento, ¿verdad? Ajustado, que nos alegremos realmente porque una mujer que sea, ¿verdad? La que corresponde por sus cualidades llegue al contexto y es lo que se necesita y es la única manera de poder sobrevivir de manera óptima en este contexto. El posthumanismo no es un invento de María Alejandra, es un enfoque filosófico, es un enfoque cultural, donde se cuestiona todo lo tradicional y donde el humano debe reevaluarse y debe entender dentro de esa evaluación que su papel es protagónico porque él es el que va a convivir con la tecnología y con la naturaleza, con todo ser viviente, con la planta, con esa mariposa, con la oruga, con todas las personas, ¿verdad?, que viven. No solamente es el mundo del hombre y de la mujer, es de los animales, es de las plantas, es de las personas que creen en los extraterrestres, o sea, es el contexto de todo ser viviente, de las estrellas. Es entender que la tecnología no va a desplazarnos. Y ese desplazo de ese mito, vamos a dejarlo a un lado, es como el hombre que dice, ay, las leyes de las mujeres solamente son para las mujeres. No, esos mitos ya están cansones, ¿no? Las máquinas no nos van a desplazar y quitemos el mito de que nos van a desplazar por nuestra creencia o porque nosotros queremos. No, nosotros vamos a convivir con ellas porque nosotros somos las que dominamos. Porque ¿quién tiene emociones? ¿Quién tiene sentimientos? ¿Quién tiene empatía? ¿Quién tiene todo el contexto de poder programar a esa máquina? Somos nosotros. Y somos nosotros en este momento quienes podemos programar en este momento mágico, en este momento histórico, programarlo con las esencias y con las cualidades que le corresponda a esa mujer que pare, esa mujer que lucha, esa mujer que conquista, esa mujer que es capaz de ser inclusiva dentro del contexto de liderazgo. Por eso, cuando nosotros hablamos de ese liderazgo con esencia, hablamos de tener una visión holística. Hablamos de que somos capaces de incluir al hombre sin tener problemas como aparece en la imagen. Nos aplaudimos, creemos en la igualdad de género y nos sentimos, ¿verdad?, conformes con ello. Así como la otra imagen. Me alegro, ¿verdad?, cuando la pelirroja está feliz porque forma parte de ella sin envidia, porque saben una cosa o el secreto de la vida, que no se necesita dejar que otra persona brille para nosotros poder brillar. Pero también hay otra, ¿verdad?, regla de vida que se nos olvida, que todos tenemos espacio para poder brillar porque todos somos diferentes. O sea, por mucho que yo quiera, ¿verdad?, asumir la postura de otra persona, yo soy María Alejandra, Andrés es Andrea, Ana es Ana y Marita es Marita. Si nos reconocemos a nosotros mismos y sabemos que somos únicos, somos irrepetibles, aun cuando muchas veces nos puedan cambiar o nos puedan sustituir, pero somos irrepasables por la esencia de lo que nosotros somos, permitimos entonces asumir la adaptación en ese liderazgo con una colaboración interdisciplinaria. Asumimos, ¿verdad?, postura, asumimos disciplina, asumimos ciencia, asumimos personas, podemos conversar con el que limpia, no porque le tenga lástima para poderle dar una ropita o una comida que me sobró, no, sino que su experiencia de vida me va a poder ayudar a mí a crecer como persona y esa persona me va a permitir entender lo que va a ser la ética y la responsabilidad.
Estamos hablando entonces de un liderazgo que se abre con una nueva puerta, donde se incluye, donde se adapta, donde tiene retos emergentes, donde no le da miedo el caos, no le da miedo la incertidumbre porque ya la hemos vivido. Sencillamente nos interconectamos, tengamos miedo o no a la tecnología, aprender a vivir con ella. Y es así como tiene que aprender a vivir las organizaciones públicas o privadas, que son las que llevan la mayor tarea. ¿Por qué? Porque todos de alguna u otra manera nos organizamos, bien sea a través de una firma personal, que solamente soy yo, pero que hay otra persona al lado, bien sea Visionaria, que es un grupo de mujeres que están trabajando en función de algo, bien sea Destilerías Unidas, una empresa de la cual yo soy consultora, que es una empresa transnacional, bien sea la Universidad de Yacambú, que es una universidad nacional con perspectiva internacional, bien sea la Universidad Complutense, bien sea Protangame, o sea, todas las organizaciones tienen que comenzar a revivir y a repensar qué es lo que les está sucediendo a ellas, porque todas están en este momento en un caos, creando políticas que no corresponden a su misión y visión, creando políticas de ética o de brecha que no corresponde, pero que realmente les está faltando que ellas se autodescubran. Y eso también tiene que ver con las organizaciones públicas. De allí que el desafío de las normas de género es un verdadero reto. Cuando hablamos del desafío de las normas de género es tomar en consideración de que la mujer, uno, tiene que quitarse la careta de víctima. Dos, que la mujer tiene que asumir cuando realmente es víctima y asumir su postura y seguir adelante. Tres, tiene que saber defender sus derechos, pero también defender la figura de la igualdad, porque cuando lleguemos a la igualdad de género, el feminismo deja de existir, porque ya todos somos iguales. Pero mientras tanto, seguimos siendo, ¿verdad? Diría la palabra Susana, atrevidas, nos incomodamos, porque incomodamos cuando nos reunimos. La gente no sabe que cuando nosotros reunimos somos poderosas. La gente sí lo sabe. Creo que las mujeres no lo sabemos. Muchas veces nosotros nos reunimos en un café a tomar y estamos hablando de cualquier chisme, menos de lo que eso. Pero nos ven los hombres y creen que estamos construyendo el mundo y que estamos transformando. Y hemos perdido tantas oportunidades de transformar porque la gente nos tiene, o el hombre nos tiene tanto miedo a lo que somos capaces de hacer por todo lo que ha significado nuestra esencia. Las mujeres y esa esencia somos las capaces de empoderar lo que significa la tecnología. Vemos, ¿verdad? Por ejemplo, Andrea, que con una charla sencilla nos enseñó en un minuto, con una paciencia que solamente ella, con su cualidad, puede tener de que no sabíamos cuál era el chapé, cómo era, y ella con una tranquilidad, abran aquí, lleven acá, y todos pero no podemos, sí podemos, yo era una, de sí podemos, no podemos, ahorita, pero no, ya va, tengo mis asistentes virtuales, sí puedo, y eso no significa que me vaya a señalar, sino que es sabroso aprender y tenerlo de Andrea, de esa cualidad, de lo que ella significa con esa paciencia y con esa capacidad que ella logró decir, ya va, tú puedes, o sea, ya va, espera, lo podemos hacer. ¿Eso lo tiene otra persona? No necesariamente lo tiene otra persona. Yo no lo tengo, esa cualidad la tiene Andrea. Ese empoderamiento nos permite entonces prepararnos para tener un liderazgo transformador. Pero para podernos transformar, amigos, tenemos que entender, aceptar, respetar la diversidad. Aun cuando estemos o no estemos de acuerdo, tenemos que respetarlo, porque hoy es el mundo, o este es el momento de la tolerancia. Estamos cansados de que existe una guerra en Ucrania, de que si va a existir el problema de Israel, estamos cansados, ¿verdad?, del problema, ¿verdad?, de que si van a lanzar una bomba, de que si existe algún... No, es el momento de que nosotros comencemos a redescubrirnos y comencemos a asumir nuestro rol con empatía y con conexión. Cuando hablamos con empatía y con conexión, se los digo, ¿verdad?, desde la esencia del ser humano que poseo. O sea, no hay nada más importante para una persona, se los digo que tengo 30 años en organizaciones, que el abrazo de tu jefe en algún momento determinado. No hay nada más importante en una organización que la persona, ¿verdad?, que está a tu lado te diga, lo estás haciendo bien. Cuando tú crees, ¿verdad?, que lo estás haciendo horrible o crees que lo estás atormentando. Pero también es importante esa empatía cuando las personas te dicen, estás equivocada, pero vamos a hacerlo de esta manera. Es decir, dejamos a un lado de que tú tienes la culpa para poder trabajar en conjunto. Es esa intuición cuando yo siento que algo está mal, esa intuición cuando yo veo de que realmente mi trabajadora, mi colaboradora no se siente bien, esa intuición de mandarle, ¿verdad?, un mensaje y decirle cómo te sientes, esas cosas que realmente se han perdido dentro de la esencia porque consideramos que están dadas, porque consideramos que la tecnología lo tiene que hacer por nosotros, es sencillamente volvernos a rescatar.
es tener la capacidad de la resiliencia de las cuales las mujeres somos expertas en ella. Nosotros, ¿verdad? Nos reinventamos 1000 veces. Y eso es ejemplo de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género que logran sobrevivir de ella. Se inventan, se reinventan, se empoderan y continúan. Esas mujeres, ¿verdad?, de que le matan a sus hijas, le matan a sus hijos y continúan. Esas mujeres, ¿verdad?, de que son capaces de tener abortos espontáneos, que son capaces de decidir que no quieren hijas. Esas mujeres, ¿verdad?, de que son capaces de llevar un luto, que son capaces de tener miles pensamientos, pensar en qué voy a preparar para la comida, pensar que tengo que limpiar, pensar que tengo que ir al colegio a buscar a mi sobrino, a mi hijo, pero que también tengo que ir al tribunal a hacer una audiencia. Esas mujeres que tenemos esa capacidad de pensar en tantas cualidades, tomando en cuenta que es el momento de delegar con colaboración y con comunicación. Y la comunicación es asertiva, la comunicación no es impuesta, la comunicación no es bajo el contexto de que yo puedo, yo hago, yo digo. Aquí ahora no llegó el rol de que Malala es la única protagonista porque se ganó el premio Nobel. No, Malala es una referencia que yo la voy a tratar de imitar en el aspecto positivo porque tuvo el premio Nobel. Pero ahora todas las mujeres son importantes en cualquier rol donde se vayan a convertir. Eso es lo que hace auténtico este liderazgo. Un liderazgo donde las mujeres se van a enfocar en ese enfoque del amor, de la empatía y del cuidado. Ese cuidado que ustedes ven a mí, esas hermosas generaciones donde somos capaces de trabajar desde el corazón con la esencia. Por ende, tenemos que comenzar a transformar esos enfoques tradicionales y comenzar a ver una perspectiva distinta donde podamos tener una visualización cultural. Entendamos que no todas pensamos iguales, que no puede pensar lo mismo una persona, una mujer indígena, que una mujer que vive en la urbe. No puede pensar lo mismo una persona que vive en Galicia, que vive en Madrid, porque tiene contextos culturales diferentes. No puede pensar lo mismo una persona que vive en Barquisimeto, que se está derritiendo del calor, a una persona que vive en Caracas, que realmente el clima pareciera estar un poco menos abrumador, o lo que viven las caraqueñas con respecto, ¿verdad?, que todo es un caos, a lo que se vive en Barquisimeto, que es una ciudad más pueblo. Todos esos enfoques permiten entonces señalar que comenzamos entonces a decir cómo hacer ese liderazgo y alimentar la organización, y es dejar a un lado el liderazgo tradicional que es competitivo. Aquí nadie compite, aquí todos tenemos espacio, aquí todos estamos preparados para tomar decisiones y aceptamos y reconocemos a la persona que nos pueda transformar. Dejamos a un lado ese paradigma transformacional, porque sí tenemos que transformar, pero no podemos vivir continuamente en transformación. Tenemos que crear la esencia para poder generar un paradigma de la diversidad donde se amplía todo ese contexto del panorama. Y ese contexto del panorama, para que ustedes vean y no se me vayan a dormir, tiene que ver con el contexto de los estilos de liderazgo y con los estilos de contribuciones que se van a presentar, donde esa esencia de la mujer es capaz de tomar en consideración la desigualdad para poder tener oportunidades. Qué exquisito. De lo que a quien me discrimina es a la persona que yo voy a comenzar a visualizar. ¿Qué pasa con las mujeres adultas? ¿Qué pasa con las mujeres de 60, 70, 75 años? ¿Por qué las estamos desechando? Porque las consideramos que no son importantes. Los estereotipos de género. ¿Qué pasa con las mujeres que están embarazadas y no están casadas o no viven en una relación de concubinato? ¿Qué pasa con las mujeres que deciden no tener hijos? Esos estereotipos de género que son culturales. La falta de redes de apoyo ya dejan de tener, ¿verdad?, sentido. Ahora vivimos en una red de apoyo para podernos empoderar y definitivamente estamos conscientes de que le decimos no, no a cualquier tipo de formas de violencia porque tenemos habilidades, porque tenemos una colaboración y porque esa tecnología nos va a permitir ayudarnos a transformar. ¿Cómo nos vamos a transformar? Queridas amigas, nos vamos a transformar a través del amor. Y ese amor es la esencia y es, ustedes dirán, bueno, ella es loca, sí puede ser loca, pero esa es loca como Don Quijote que sueña y quiere transformar. Ese amor que cambia, que transforma. Ese amor que, como ya habíamos conversado con Marita, viene de la palabra latino amor y que significa madre. Madre significa que abraza, que arropa, que lucha, que colabora, que para ideas. Ese amor que viene dentro de las distintas dimensiones que se manifiesta en el propio ser. Ese amor que es capaz de amalgamar el contexto romántico, sexual, con el aspecto espiritual, con el aspecto tecnológico, ese amor que solamente tiene la fuerza de poder convivir y aceptar al otro, ese amor que va mucho más allá de una pasión, ese amor que va mucho más allá de un sentimiento, es un amor que constituye un estado, que es una emoción.
Todos nacemos con la condición de amar. El problema es que no todos aprendemos a amar de manera correcta para poderlo aprender. Por eso es que la postura es entender de que el amor tiene que ver con una concepción netamente biológica, como bien lo establece Maturana. Yo nazco con el amor, pero aprendo desde el amor, una vez que yo me acepto, a aceptar a los demás. Cuando yo acepto a los demás como seres, ¿verdad?, que viven conmigo, que podemos convivir, comienza entonces a tomar magia la esencia de la mujer, porque su palabra es madre. Esa esencia de la mujer, donde significa de que yo me voy a domesticar, donde yo me voy a aprender, donde yo dejo a un lado el contexto de querer tener el poder en una relación, en una organización, ese amor donde yo soy capaz, sin necesidad de hablar, hola, ¿cómo estás?, con autoridad, dentro del contexto de la compasión, dentro del respeto, poder comenzar a dar lazos. Es el momento que las organizaciones públicas y privadas comiencen a domesticar al talento humano y al capital humano que se encuentra. Y eso, señores, es el liderazgo con esencia de mujer, que no es otra cosa que el liderazgo del amor. Ese amor donde la mujer rige dentro del contexto de la emoción como valiente y se lo transpolariza y se lo otorga al hombre sin ningún tipo de problema. Ese amor que hace ligero, que no nos importa, que nos permite galopar y recordar a Juana de Arco, a Indira Gandhi, a Angela Merkel, y nos hace entender que nosotros también somos líderes del amor desde nuestro espacio, que no tenemos competencia y de que el hombre tampoco es mi competencia, yo lo quiero a mi lado. O sea, así de sencillo. Ya yo estoy cansada de tantos problemas, ¿verdad?, de que no se me reconozca. No, yo quiero, ¿verdad?, que se me reconozca, pero que se me reconozca por dentro de mi esencia. Y así lo deben hacer definitivamente el contexto de lo que va a significar propiamente las organizaciones. ¿Cómo alimenta el amor desde ese liderazgo las organizaciones? Fomentando la empatía y la conexión emocional. A todos se nos tildan, sobre todo, ¿verdad?, muchas mujeres, bajo un mito de que somos emocionales, de que por todos lloramos, de que todos somos histéricas, de que somos ansiosas, de que todos, ¿verdad?, que tenemos un revolino de emociones. Les tengo una noticia. Ese revolino de emociones, esa crítica que todo el mundo nos efectúa, constituye una de nuestras mayores virtudes. Sentir, padecer, emocionarnos, sufrir, porque es lo que nos permite tener conexión emocional y es lo que necesita. Y muchas organizaciones se han dado cuenta que lo que puede conversar la esencia de una mujer no lo puede conversar un hombre que está preocupado solamente por el contexto de un número. Es promover y trabajar con colaboración y trabajar en equipo. Pero para ello tuve que trabajar en equipo primero con mi familia, con mi mamá, con mi abuela, con mi hijo, con mi amiga, para poder establecer esa red. Es entender que en este mundo posmoderno todos tenemos espacio. Y yo no tengo por qué compartir o estar de acuerdo con que una persona sea transgénero o porque una persona tenga otra orientación sexual, pero la respeto porque es su vida y porque forma parte de ese contexto y aprendo a incluirla dentro de esta sociedad, porque me va a inspirar algo que es fundamental para nosotros como mujeres, porque es de la madre, que tiene que ver con los valores y esos, queridos amigos, se va consolidando. ¿Cómo lo voy a hacer en el ámbito de género en una organización? Uno, con la sensibilidad. Yo tengo que sensibilizar totalmente a las organizaciones en la formación, en la capacitación como esta. Comencemos a hablar en términos sin tanto rebuscar palabras, en el término, ¿verdad?, donde nosotros comencemos a analizar qué es lo que está sucediendo. Comencemos a visualizar cuáles son los riesgos de género en las organizaciones. Una organización público-privada que no tenga políticas de género, que no tenga políticas de acoso, que no tenga políticas de acoso sexual, de acoso laboral, es una organización que no se está alimentando. Una política, una organización que tenga programas inclusivos con personas minusválidas y de tercera edad. Unas organizaciones que tengan programas de diversidad y una organización que tenga, ojo, que es importantísimo, programas de denuncia segura y de confidencialidad, porque los datos de nosotros es importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues le tengo la noticia que no solamente es para los abogados, es para todas las personas porque son multidisciplinarias. Y la noticia es a través de las organizaciones del compliance. El compliance no es más que el buen gobierno. Y el buen gobierno no es más que el cumplimiento de normativas. Cuando hablamos del cumplimiento de normativas en esas organizaciones, significa no normas jurídicas nada más, hablamos de normas internas, hablamos de práctica, hablamos de uso, hablamos de maneras de comportarnos, de ese talento humano, de esos colaboradores dentro de las empresas. El compliance significa para nosotros en el contexto de esta programación con perspectiva de género, en el alimento, en la salud
mental y en la salud física de las organizaciones. El compliance es la prevención, el compliance es la como esa cucharada que yo le voy a dar llena de un corazón que tiene el contexto de una emoción a cada uno de los colaboradores. El compliance es el alimento de la organización, que se basa en la igualdad de género. Deja a un lado el mito ya de que voy a tener 2 mujeres con 3 hombres para poder cumplir una paridad. Eso no es igualdad de género. Igualdad de género es que las mujeres lleguen al puesto, a la toma de decisiones por sus cualidades, por lo que ellas constituyen. Mujeres que logran transformar. Tenemos, ¿verdad?, dentro del compliance, la figura de ese alimento, la prevención de acoso y de discriminación. Es importante para que una organización se mantenga en el tiempo y logre sobrevivir al contexto de la tecnología, que tengamos programas preventivos de acoso y de discriminación, que nuestros colaboradores no se sientan abrumados, que se enfermen bajo el acoso sexual o el acoso laboral o bajo el contexto de una discriminación con una mala palabra, políticas netamente de género. 3, el compliance significa, queridos amigos, y eso deviene de la esencia de nosotros, la marca, la reputación, la integridad de una organización. Así como los seres humanos no somos nada sin nuestra esencia, la organización, que es un conglomerado de seres humanos, no es nada sin la reputación y la vida de ellas dentro del contexto corporativo. Una organización que no tenga un liderazgo con esencia, que no esté bien liderado a la toma de decisiones, que tome partido frente a políticas, que no sepa qué hacer con el acoso, sino que despida a la colaboradora, que discrimine porque sencillamente considera que la mujer no está apta, que todavía tenga brechas salariales, sencillamente no logra tener una imagen y no va a sobrevivir en el tiempo. Y existen en la actualidad organizaciones públicas que están muertas en vida, que tienen puro caparazón, pero que al momento de llegar a la estructura, a la esencia, ya ellas murieron y tienen que volver a transformarse. Y de eso dependerá nosotros para poderlo señalar. Y de allí viene el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo no solamente es para los abogados. El abogado puede dirigirlo, pero los cumplimientos normativos del compliance están hechos a través de equipos multidisciplinarios, como es el amor. El amor está hecho, ¿verdad?, de mujeres, de niños, de ancianos, de las cosas terrenales. Así también es el cumplimiento normativo de la periodista, de Andrea la tecnológica, de la abogada, del contexto de lo que pudiera significar. Ya me queda poquito tiempo. Eso son mis medios. Para poder fomentar, está buenísimo, para poder fomentar, pero yo tengo mucha demencia, para fomentar, ¿verdad?, la figura de la inclusión. Lo que quiero señalarles es que tenemos ese mito de que el compliance es para abogados, o que el abogado dice, yo soy especialista en compliance, después ya va. Para usted ser especialista en compliance, primero tiene que estar acreditado. Para estar acreditado, tiene que tener el conocimiento de las normas internacionales y estar adscrito al Grupo Financiero Internacional. Después de que usted tenga todo eso, usted conforma su equipo porque trabajamos en colaboración. Es decir, que prevenimos conductas ilícitas, promovamos el cumplimiento normativo, tenemos una cultura ética, promovemos la reputación y, por supuesto, aprendemos algo importantísimo de la época posthumanista, gestionamos riesgos. Todo a nivel de la prevención, es decir, que nuestro compliance con el liderazgo de esencia de mujer o el liderazgo del amor tiene que ver con el proceso de la percepción de la empresa en la sostenibilidad y la responsabilidad, sobre todo tomando en cuenta la figura de la inclusión. Eso permite señalar, porque ya si no me van a poner más relojes, ¿verdad? Que está buenísimo, ¿verdad? Menos que yo no sé cómo ponerlo, después me enseña, porque queda buenísimo para poderlo avisar de lo que van a significar, que llegamos a 3 ideas fundamentales. Uno, todos podemos ser líderes, pero no todos somos líderes. El gerente no necesariamente es líder, el jefe no es líder. 2, estamos en una época que tenemos que aprender a vivir. Dejamos a un lado el mito de que nosotros propiamente creamos de que la máquina nos va a transformar. Eso es lo que nosotros quisiéramos, que la máquina, ¿verdad?, haga nuestro trabajo. No, las máquinas están para vivir en colaboración con nosotros. Ese es el verdadero poshumanismo. Es el momento de renacer, pero no como en la época del Renacimiento de Nicolás de Maquiavelo y de esas artes, no, de renacer como seres de existencia humana para reconocer el contexto de la intersubjetividad y dejar a un lado para poder entender qué sucede con este mundo caótico y comenzar a través del compliance a darle vida a esa alma como medicina y espíritu para las organizaciones, empezando desde nuestra transformación. Bueno, queda abierta las preguntas, ya no hay más relojes, aquí estoy.
que yo hablo mucho. Ya no, Termino no, con esta frase antes de que Andrea, no te escucho, Andrea. no, No esperes que no me llegue. escuchas. Ahora sí, mira, no Ah, esperes que haya un líder, hazlo tú mismo, persona a persona. Ser fiel a las cosas pequeñas, pues en ella reside tu fuerza. La Madre Teresa de Calcuta, que para mí es un ejemplo de liderazgo, porque no olviden que el líder no es la persona que tiene el cargo, es la persona que transforma e impacta. Preguntémonos nosotros si transformamos e impactamos y ahí comencemos a trabajar en nuestra esencia. Por eso es que sí vale la pena ser soñadora e idealista, porque es persona a persona, como hoy en esta conversa. Ahora ujú. sí, Ahora sí, María Alejandra, fue una charla impresionante. La verdad es que a mí me ha encantado todo lo que dijiste, la verdad. Si quieres, nos descolgamos un poquito la presentación, así ponemos un poquito por si hay gente que está con cámara abierta y quiere preguntarte algo o micrófono abierto. Te podemos leer algún mensajito, a ver, que nos han preguntado por el camino cosas. A ver, Maritza, no sé si sigue por aquí, Maritza, es que no está Maritza, sí está Maritza. Dice que tú dices que no tienes la habilidad de decir las cosas dócilmente, ¿no? Y no es parte de tu cero personalidad. ¿Cómo desarrollas eso? Bueno, pues yo, a ver, cuéntale, María Alejandra, ¿cómo desarrollas tú el no ser dócil? ¿cómo desarrollo yo, Andrea? Sí, claro, porque tú dices que dices las cosas sin ¿Cómo docilidad. desarrollas? No es que no entiendo. No, ¿Cómo pero que me vuelva a desarrollas repetir la pregunta que no la escuché. Dice Maritza, Ah, como tú dices, no tienes la habilidad de decir las cosas con docilidad. No es parte de tu cero personalidad. ¿Cómo desarrollas eso? ¿Cuándo sientes que es una limitante para crecer en la organización? Eso es lo que está preguntando ok. Maritza. Que la voy a hablar desde mi propia experiencia, en mi propia visión, porque quise que la charla fuera dentro de mi propia postura de lo que yo he vivido. Yo me di cuenta que no tenía la docilidad ni tenía la capacidad para poder estar y que estaba desmejorando a la organización cuando mi vocabulario no era el adecuado, cuando mi lenguaje corporal me delataba, cuando la cara, ¿verdad? En las reuniones se evidenciaba. Y más allá de que me lo dijeran otras personas que me lo decían, la soberbia no me lo permitía, porque para allá va. O sea, yo estaba en un cargo totalmente directivo y no podía, ¿verdad?, asumir esa posición. Fue sencillamente cuando comencé a transformar, o sea, algo en mi vida, que comencé a revisarme qué era lo que pasaba conmigo para poder tener momentos donde había empatía o por qué yo dejaba de tener empatía con determinadas personas aun cuando yo me la tildaba de ser empática, aun cuando yo me la tildaba de ser feminista. Me tuve que revisar yo. Y les digo que duele mucho, porque uno revisarse, autodescubrirse, debe verse, ¿verdad?, de que muchas veces uno se pone tantas máscaras que a veces hasta se le olvida a uno cuál es la cara de uno. Y entonces uno se disfraza de tantas cosas y me di cuenta de que no era sonora, de que no era empática, de que muchas veces lo hacía por conveniencia, de que era mucha soberbia, de que tenía muchos aspectos, pero yo dije, ya va. Si eso no es lo que yo digo que soy, ¿qué pasa? O soy bipolar, tengo doble personalidad, o sencillamente, ¿verdad? Soy una hipócrita, o sencillamente me enseñaron mal. Yo digo, no, ya va. A mí me dieron muy buena crianza. Algo está pasando. Y comencé a trabajar en mi ser y a descubrir cuáles eran mis limitantes. Y he aprendido a entender desde mi visión que he hecho o hice mucho daño en algunas organizaciones. Esas organizaciones a las cuales, ¿verdad?, le pude haber hecho daño, por supuesto fue sin la intención, pero igual se le efectuó. Comencé a trabajarlo porque ya yo no puedo trabajar sin asumir responsabilidad para mejorar. ¿Cómo lo he hecho? Pues lo he hecho a través de la experiencia, mejorándolo a través de ahorita de la empresa, ¿verdad?, donde yo soy consultora, que es Destilerías Unidas, porque esa empresa es una empresa que está en Barquisimeto, pero es transnacional, o sea, tiene sede en Panamá y en Costa Rica, en España en Panamá, Madrid, Costa Rica, ajá, y en Madrid. Esa empresa, ¿verdad?, que sigue manteniéndose todavía en Barquisimeto, imagínense con todos los problemas que hay, me ha permitido descubrir
que es una organización privada, pero que tiene liderazgo familiar, porque nace de una familia. Y ellos me han permitido redescubrirme porque han permitido incluir ciertos aspectos. Y a través de ella he logrado establecer políticas de inclusión, de acoso, de prevención, y he logrado solventar los errores que cometí en la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública, por ser tan jerárquica y por ser una organización donde el líder se cree, porque aun cuando no lo queramos, se cree jefe, y el jefe es el que tiene poder, pues sencillamente nos transformamos y destruimos la organización. Por eso es que mi trabajo, para muchos puede ser idealista, pero trabajo también en las organizaciones públicas para poderles enseñar que tienen que aprender a alimentar el alma, porque una organización pública nos representa a nosotros porque nosotros somos el Estado. Pero lo aprendí desde mi propia mirada, con mis propios errores y con mi propia aceptación. Bueno, Maritza, o sea, no sé cuántos años tienes, Maritza, pero tendrás que trabajar ahí la experiencia para alcanzar lo que nos ha contado aquí María Alejandra. Tenemos a Nicte, sí, dice, a ver, entonces, ¿la paridad de género no debería existir? ¿O las cuotas de género en su momento? No entendí. Según yo, son y han sido muy importantes para el acceso político de las mujeres. Por supuesto que no todas las mujeres tienen conciencia de género, pero se me hace un poco peligroso decir que las mujeres lleguen por sus propios méritos cuando sabemos que la política en muchas partes del mundo es violenta y no permite que esto suceda aunque tengas las licencias. Bueno, fíjate que yo Vamos a no dije, ponerte una pauta antes de que largues, porque después no te puedo meter cuña, que tú eres muy entrenada. Corta, la respuesta corta. A ver, la camino. respuesta corta, yo no dije que no creía en la paridad de género, todo lo contrario, creo en la paridad de género. Lo que no creo, y estoy convencida, es la manera como se está aplicando la paridad de género, porque las organizaciones las están aplicando simplemente por un número, por tener dos mujeres sin importar quiénes son esas mujeres, o por tener un grupo, ¿verdad?, de mujeres sin que ellas puedan sumar o puedan restar. Y eso le quita valor, le quita esencia a las mujeres que pudieran o debieran estar. ¿Qué significa eso? Que para poder tener una verdadera paridad de género, que tenemos que trabajar en políticas de inclusión, donde el hombre, el Estado, la mujer, todos tengamos esa perspectiva de género. Por supuesto que estoy consciente. Yo llevo ahorita un caso de violencia política tremendo, con respecto a una mujer en el colegio de médicos específicamente. Se llama ese médico profesional, una violencia política que ha sido diversa y bien compleja frente a esa realidad. Pero sigo pensando lo mismo. Por supuesto, no es un trabajo de ya para allá. Lo que quiero señalar es que el género y las políticas de género no son pañitos de agua caliente. O sea, yo quiero que lo entendamos y que lo vivamos de esa manera. O sea, yo quiero decirle que el género, que la violencia, que las leyes no son pañitos de agua, porque por eso es que existen leyes que no se cumplen. Por eso es que existe tanto femicidio, existiendo, ¿verdad?, delitos autónomos, porque lo convertimos en algo que se crea sin tomar en consideración el factor y el producto. Tenemos que comenzar a razonar y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a actuar a largo plazo, pero vamos a actuar y lo vamos a hacer de manera correcta. Cortico, ¿viste? Cumplir. Bien, me encantó. A ver, levantó la mano María Ordóñez. Por favor, Hola, gracias María. por participar. Haznos tu participación. Y ¿Qué María tal? Alejandra se compromete a contestar cortito. A responder cortito. Sí, bueno, Yo coincido soy la mucho. visionaria que más hablo. Sí, sí. Pero voy rápido, voy rápido, voy rápido. Coincido contigo en muchas cosas. Las cuotas de género yo sé que no son ideales, pero en ciertos momentos del proceso hay que ponerlo. Si no, no pasa nada. Y te lo digo, yo tuve 35 años en empresas, un tiempo en Venezuela, otro tiempo en México, y si no pones eso, pues no va a suceder siquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un paso transitorio sin duda, y que no puede ser a ciegas, porque es mujer, ya va a tener un tema. Y coincido mucho contigo y quiero explicar un poco, muy brevemente, lo de el amor, ¿no? Cómo nosotras mismas hemos idealizado tantas cosas y a veces yo que trabajo con cuestiones presenciales, yo soy muy buena en la tecnología, pero estoy convencida que lo que nos hace falta es contacto, mirada y caricia. Soy
maestra de biodanza, etcétera, y la gente está necesitada de ello. Y ya lo estoy implementando en organizaciones y es maravilloso lo que sucede, ¿no? Como el abrazar, el mirarse a los ojos. Y parece mentira, se los comparto, los hombres son más abiertos, ¿sí? Sí. Cuando son líderes de verdad, ¿sí? Cuando son personas que ya han recorrido un camino, son mucho más abiertos a dejarse ver, a contactar, a abrazar y hasta dar un beso, que muchas mujeres que todavía tenemos toda esa carga de la violación, del acoso, que ya lo tenemos en la genética, ¿no? Entonces yo os invito a que nos liberemos conociéndonos, autoconocimiento, como dijiste María Alejandra, yo era igual, yo me creía muy empática y tal, y resulta que era un hombre femenino. Así. Era, y soy todavía muy enfocada en los resultados, eso no, y eso está bien, soy muy dada a resultados, pero mis características femeninas las había pagado para poder llegar a posiciones gerenciales y poderme proteger, en verdad, de mi vulnerabilidad y ya aprendí que hay que mostrar. Gracias, María Alejandra, de verdad, excelente y no sé cómo con tanta velocidad todo se te entiende, de verdad, te felicito. Muchísimas gracias. No voy a contestar nada porque ya ella, ¿verdad? Dio su Estamos, experiencia y de estamos de verdad que acuerdo. gracias. Y Estamos es de cierto, acuerdo. la paridad va a ser poco a poco, pero sí la vamos a lograr. Ujú. Mira, chiquitico, ¿ves, Andrea? Felicítame. Venga, a ver, ¿a quién otra se anima a decirle algo aquí a María Alejandra, preguntarle? Para que no me tiren más relojes. Marita, Marita, no te Hola, escuchamos, Marita. Ah, Ana, es que no te vi a ti, Ana, perdón. oh, Sí, por favor, ¿cómo Hola, están? Ana. Bueno, es que Marita me hacía así, Marta. yo decía, me está hablando. No, me Sí, estaba porque no encontraba la manito, entonces subí mi manito. manito física. ¿Cómo están? Bueno, gracias María Alejandra, hermoso todo lo que transmitiste también con esa velocidad. Yo soy todo lo contrario. Así que bueno, siempre es bueno escuchar otras formas de comunicación y agradecerte y preguntarte, porque yo estoy trabajando, dando mis primeros pasos como coaching de equipos en una empresa y lo estoy haciendo de manera presencial, uno a uno. Entonces tengo ganas de llevar esta nueva forma de estar dentro de una organización y cómo poder, preguntarte, cómo poder transmitirlo, porque mis clientes son mujeres con las cuales conecto súper bien desde esta nueva forma, pero quizás sea un juicio que estoy pensando que no puedo llegar al varón o comunicarlo generalmente, o sea, que el mensaje, cuando yo voy a hacer una propuesta de coaching para una empresa, que pueda llegar este mensaje, me parece que es pilar. Me pasa mucho cuando terminamos las sesiones, para mi sorpresa, nos abrazamos o nos quedamos un ratito en contacto agradeciéndonos mutuamente, y yo lo asociaba con falta de profesionalismo a esta cosa más cercana o más amorosa, y resulta que está teniendo muy buenos resultados. Así que, bueno, agradecida a Bueno, lo Ana, que lo que yo te puedo decir es que estoy a la orden, ¿verdad? Para lo que necesite desde mi experiencia. Pronto, ¿verdad? Con la ayuda de mi angelito que es Marita, va a salir, ¿verdad? Ese libro en donde se presenta el contexto de esa esencia para poderlo visualizar. Entiendo que no es un camino fácil, pero te quiero dejar estas palabras antes de que Andrea me diga que hablo mucho. Se puede. Se puede y no importa que te digan que eres soñadora y que eres idealista. Parte del contexto primero de verte a ti, autodescubrirte, es horrible, te vas a traumatizar, te van a dar 10.000 cosas, pero no hay nada más enriquecedor cuando ya tú sabes quién es Ana. Y te puedes atravesar, ¿verdad?, frente a esa Ana, así como le pasó a María, que ella se tuvo, ¿verdad?, que disfrazar, porque todos nos tenemos que disfrazar para poder esconder esa vulnerabilidad. Pero qué sabroso es cuando podemos ser nosotras mismas vulnerables, exquisitas y podemos hablar sin ningún tipo de miedo, así sea un poquito, si se puede.
O sea, te lo digo porque lo he vivido en todas las esencias, que no se ha podido, que se ha podido, que no sé qué, se puede poco a poco. Cuesta sí, fíjate, las primeras mujeres son las primeras que señalan, no se puede, ya va, no me quiten, ¿verdad? Mi paridad, no, es que yo no te la voy a quitar. No, 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 no. No la va a quitar. Ahí está la doctora Magali, que le mando un abrazo, que es, ¿verdad?, mi mentora, mi maestra, que la amo muchísimo. Ella es un ejemplo de una mujer que ha llegado a posiciones por su esencia de mujer, por su postura. Y para cosas del destino son hombres quienes le han dado la oportunidad. Y es una mujer feminista. Ella es la secretaria general de la Universidad Católica, Andrés Bello, es la directora de la Cátedra de Derechos de la Mujer de la Universidad Católica. Y ella siempre, ¿verdad?, me deja como ejemplo eso, o sea, siempre se lo ha ganado por mérito, o sea, aprendamos eso, vamos a dárselo a esas generaciones, porque esa equidad la vamos a poder lograr. Y por supuesto, Ana, estoy totalmente a la orden y sé que lo vas a lograr porque estoy convencida que esta es la única solución para poder sobrevivir al poshumanismo. Cortico, Total. Cortito, gracias. cortico. Muchas gracias. ¿Alguien más? No se nos han... Marita, no se te escucha, no sé qué pasa, pero no se te escucha. Audífonos, no me acordaba. No me acordaba. Fueron todos problemas técnicos de sonido. No, recordarles que vamos a enviar a todas las asistentes, les vamos a enviar esa presentación de María Alejandra, vamos a enviar también los datos, cómo pueden contactar con María Alejandra y el vídeo también, porque esto ha sido grabado. Así que seguro van a estar en contacto todo el tiempo con ella. Y yo de verdad estoy muy agradecida, María Alejandra, yo ya conozco. Bueno, yo estoy enamorada de todo esto y cada vez pienso en ese libro que tengo ganas ya de leerte, ¿no? Y con esta presentación que además de que es una presentación hermosa y que has hecho un recorrido histórico maravilloso, yo de verdad, o sea, yo necesito unas clases de oratoria contigo. Esta mujer es maravillosa presentarte definitivamente. De hablar tan rápido y que se entienda. Exacto, Pese a los relojes de Andrea, que eso nunca lo había Bueno, visto. los relojes los puse una sola vez. Epa, pero me encantaron, eso me quedó, estaba muy sí, sí. emocionada. Yo por dentro digo, Andrea, ¿cree que le voy Yo a le tocar? decía a Andrea, no sé, Andrea, levanta la mano. Yo te mandé mensaje y Andrea vio ese relojito y wow, ese reloj es maravilloso. No, a mí se me olvida todo, yo ni le hago caso, pero cuando vi los relojes me encantó y dije, ¡ah, pero Así que de verdad que muy agradecida también Sutileza, pues. con todas las que asistieron, que además con aportes también maravillosos y bueno, efectivamente tenemos que trabajar por esta igualdad. También yo estoy de acuerdo también, quiero nada más rapidito, cortico, dejar mi opinión. Sí estoy de acuerdo con las cuotas de género en lo que dice María Ordóñez, porque definitivamente de otra manera no vamos a ocupar puestos de decisión porque no van a ceder espacios. Pero sí estoy de acuerdo con María Alejandra que hay que buscar y que esas mujeres que están llegando a esas cuotas que son, y estoy segura que sí, tienen méritos para llegar a esos puestos. Lo que pasa es que hacen falta esas cuotas para que se den cuenta que realmente tenemos esos méritos, porque si no va a ser muy difícil llegar. Yo ahí sí estoy de acuerdo con María y estoy de acuerdo también contigo y entiendo lo que tú quieres decir en ese sentido. Así que nada, de verdad que ha sido bellísima esta presentación y bueno, pues la podemos revivir de nuevo pronto. En cualquier momento podemos hacer otra de María Alejandra. Yo te voy a vamos a decir hacer que también una te voy a decir algo también. sobre el acoso, para que Sí, todos estemos pendientes y nos Eso es ayudemos. importante. maravilloso. A mí, de todo lo que dijiste, que me encantó todo lo que dijiste y comparto totalmente esa visión de que las mujeres tenemos que aspirar a estar en esos puestos, no por una cuota, sino por digamos, por Por el quienes somos, mérito. por lo que somos. Pero me gustó también muchísimo tu visión de la tecnología y del mundo tecnológico que se viene. Yo pienso exactamente lo mismo. Considero que esta época y soy súper tecnológica, considero que tenemos que aprovechar la tecnología para ser cada vez más humanos y siempre digo, espero que venga la era de la humanidad y no la era de la inteligencia artificial. Y creo que las mujeres tenemos mucho por aportar en ese mundo tecnológico, que tenemos que aportar nuestra visión.
Así que me encantó todo lo que dijiste y me quedé con lo que va conmigo, la tecnología. ¿Y cómo va? Porque, qué paciencia. Sí, Yo sí. decía, no consigo ese cerebrito. Ay, no se me puede reír. Bueno, pues nada, pues a la próxima ya estaremos enviando esa newsletter y la Sí, semana que viene tenemos otra charla el 22 de mayo para sumergirnos y maximizar nuestro inglés que a todas nos viene bien. Con ujú. otra venezolana, por cierto, una venezolana en Boston. Así que ya estaremos también informando sobre ello. Así que nada, Andrea, ahí te mandan un mensaje, un placer Sí, ahora, reencontrarte. gracias María Teresa, gracias. Eh, Bueno, bueno, tenemos una conversa mañana con Jordi, nuestra sí, diseñadora con Jordi, nuestra gráfica, diseñadora que va a gráfica, hablar de cómo emprender siendo mamá y no morir en el intento. Tenemos una conversa el lunes de las visionarias detrás de con sus libros Susana con Susana Reina, Reina, sí. Y Bellísimo el Débora libro. Te lo Weller. recomiendo. Sí. Y el Débora Weller es 22, la Bueno, que sí, administra esa, sí, esa sí, conversa sí, y que de va a hablar invitada sobre la su tenemos. libro Susana Claro, Atrevidas. Y tenemos yo tengo invitada. una conversa estrenando espacio que es Conversas con Expertas, ¿no? Que va a ser el 22 con Mayra Toledo, una mexicana Ujú. que está en Brasil, y vamos a hablar justamente sobre la visibilidad laboral. Ujú. Súper, tenemos a mayo todavía para rato aquí en tenemos mayo para Visionarias. rato. Bueno, Así que están todas invitadas a todas las actividades. Y bueno. muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu generosidad, porque ha sido una charla impresionante. Y gracias por todo tu amor que entregaste aquí. Un millón de gracias por la oportunidad y bueno, ya ustedes saben que 100% visionaria en todo porque las amo con locura y aquí estoy y estoy a la orden en Venezuela. Vale. Nos vemos en Bueno, la próxima. bueno, nos Muchísimas vemos gracias. en la próxima. Ok, gracias, un beso. Besos. Gracias, un beso. Bueno, yo también me voy Gracias. yendo, Andrea, porque hoy estoy de tía. Bueno, bueno, Tengo que buscar a mi sobrino. venga. Bueno, maravillosa charla. Hablamos mañana y seguimos con las actividades. Sí, muy bien, muy bien. Hablamos. Chao, me voy. Vale, chao, hasta luego, nos vamos. Chau, chau.